Seguimos con invitados especiales para analizar lo que fue, lo que sigue siendo la caída del muro de Berlín. Estamos con Gabriela Mazú. ¿Cómo estás, Gabriela? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Doctora en literatura y directora cultural del Instituto Goethe, que para todos nosotros es como la gran referencia a lo que tiene que ver con la cultura alemana, ¿no? La verdad, yo no sé, ¿dónde estabas vos cuando cayó el muro de Berlín? Yo tenía un seminario aquí en el instituto con unos socialistas a ultranza, pero que eran de Alemania Occidental, que eran de la RFA. Y en el momento que cae, el 9 de octubre, que ya fue un día muy importante, porque fue, las dos Alemanias estaban celebrando los 700 años, y se temía mucho que ese lunes hubiera represión a la demostración de los lunes en la RDA. Entonces, en ese momento no hubo represión, y esa no represión a la manifestación masiva de la gente que salía a la calle, eso ya signó el cambio. Ese 9 de octubre ellos estaban acá y me invitaron a Alemania por un seminario al mes siguiente, que fue creo que el 10 de noviembre o el 11. Y yo lo que me acuerdo eran esas imágenes permanentes en la televisión, en colores, con una luz increíble, porque les tocó raramente noviembre con sol. Entonces todo eso tenía un brillo así mágico, y el aura de la caída del muro. Y estos 2 o 3 socialistas estaban en la lona, ¿no? Tirados, tristísimos, y se viene el capitalismo, es un horror. Así que era incertidumbre. Pero bueno, hay que reconocer de que también había un enorme jolgorio de la RDA, la gente de la RDA. ¿Cómo era la Berlín del muro? ¿Cómo se sentía en la cotidianeidad? La Berlín del muro de los dos lados. Hay una novela de Nabokov que a mí es muy sintomática. Es una persona que quiere buscar su infancia y se mete en un túnel y desaparece. Esa cosa del lugar prohibido. Yo iba muchísimo a Berlín porque me fascinaba cruzar del otro lado. Y cruzar al otro lado era un engorro de policías, de que tenías que ir a un lado, tenías que comprar determinada cantidad de dinero. Bueno, pero estabas del otro lado y estabas en algo diferente, que no era común, era un mundo mucho menos de color, porque no había publicidad. No había vidrieras enormes, no había droga, no había eso que hay de diferente en las calles. La gente era muy uniforme, y por lo general yo solo podía ir en invierno allá, o sea que era verano acá. Entonces todo tenía algo de brumoso y de hacer cola, y todo es difícil, y me daba la sensación de que la gente estaba de muy mal humor. Pero sí, podías comprar unos libros increíbles, a un precio increíble, y esos libros se vendían mucho, se leían mucho, y podías comprar las partituras de música contemporánea o de música clásica a un precio inconcebible. Porque estaba accesible a todo el mundo. Claro. Por estas políticas culturales, claro. Gabriela, ¿y qué percibías vos que era a lo que aspiraba la gente de la Berlín Oriental con respecto a lo que no tenía del otro lado? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? ¿Con qué soñaban, no? Más que qué le faltaba. Es distinto, yo creo que depende de quién. Yo creo que muchísimos la pasaron muy mal, porque cuando se creó el Estado, la RDA, era la zona de ocupación soviética. Y cuando se creó, los que no querían estar ahí se fueron. O sea que hubo un montón que se quedaron por voluntad propia. El muro llegó recién en el 62, 61. O sea que hubo una enorme cantidad de gente que creía en ese país. Brecht, entre otros, Heiner Müller, entre otros, o sea, gente que se quedó. Y yo creo que ese sueño nunca se apartó. Siempre se quería construir un socialismo de verdad, un socialismo real, un socialismo no dependiente de la Unión Soviética, un socialismo con mayor libertad. Y ese sueño nunca se terminó, hasta ahora sigue. Hasta ahora sigue. Ahora, ¿con qué soñaban? Yo te confieso que no sé, o no parecía gente muy soñadora. Tenía así, había cosas que eran muy positivas. La situación de la mujer, por ejemplo. La mujer, como
podía trabajar y había un sistema ejemplar de guarderías para chicos. O sea, el sostén de los chicos estaba absolutamente garantizado. Y hasta ahora en Berlín, vos querés estar en Berlín, cuando pasás del lado oriental, del lado de lo que era la RDA, ves más o menos en cada plaza juegos para chicos, de madera, etcétera, cosa que del otro lado no hay. Todo eso se eliminó en la unificación, la reunificación. Y otra cosa, para las mujeres fue muy difícil. En Alemania Oriental existía el divorcio, de manera que era mucho más común divorciarse, y los chicos siempre estaban más o menos atendidos. Pero quien los atendía eran estas guarderías que eran del Estado. Y quienes también sufrieron mucho fueron los jóvenes, porque los jóvenes tenían su ingreso al partido como jóvenes. Y el partido era un enorme era un enorme colchón de contención, de trabajar con ellos, deportes, excursiones, etcétera, etcétera. Todo eso desapareció, y esa es una de las causas que desapareciera eso en los jóvenes, de la xenofobia. Digo, para contestar, está muy bien eso. Está muy bien, entonces. Exactamente, Juan que había preguntado. De Pinamar preguntaba por qué quedan resabios de xenofobia en la República Democrática Alemana. La había traído justamente para comentarla contigo. Ahora, en términos de arte, de cultura concretamente, porque esto por ahí es una pregunta complicada, pero uno ha escuchado muchas veces artistas que dicen que los sistemas represivos muchas veces son también como una especie de estímulo para la creación artística. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo veías? ¿Y cómo lo viste después, no? Eso fue así en todo el bloque del Este, salvo Alemania. El cine checoslovaco, el cine polaco, el cine ruso, el cine húngaro, tenía esos mecanismos. ¿Por qué? Porque había una disidencia. Es decir, una disidencia absolutamente opuesta al bloque soviético. Se sentían países ocupados. Alemania no se sintió país ocupado, sino que Alemania no tenía esa oposición, sino que sentía que se traicionaba la voluntad socialista, pero no se sintió jamás país ocupado. Entonces, siempre hubo dentro del esquema creativo, dentro, digamos, de la producción de los artistas, de la gente que hacía teatro, siempre esa aspiración a que el socialismo iba a mejorar en cualquier momento. Ahora, por ejemplo, en términos económicos, uno puede pensar que, bueno, para lo que fue la unificación o reunificación, se dio la Alemania occidental, en términos económicos, para emparejar con la Alemania oriental. En términos culturales, ¿uno podría decir que hoy hay una Alemania única o sigue habiendo una Alemania que proviene del este y otra que proviene de occidente? No, el muro está en las cabezas. El muro sigue, y sobre todo a nivel cultural, salvo excepciones. Quien vivía del lado oeste no se mudó, casi no se mudó al este. Sí hay muchos del este que se mudaron al oeste por el tema trabajo, pero no hay que olvidar que ese era un país que tenía un himno, tenía una moneda, tenía mal o bien una identidad. Lo vivía muy mal, pero era autoritario, había censura, no se podía salir, no se podía viajar solamente hacia el este, pero era un país. Y ese país que fue no tuvo el tiempo de pensar cómo quería volver a ser, porque enseguida vino la unión de la moneda y... Es otro país. Es otro país, claro. La Alemania de hoy no es el de antes de las dos Alemanias. No, para nada. No, es mucho más capitalista. Es mucho más capitalista. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriela. Te invitamos a que te quedes.